Continuamos con la segunda ponencia de estas terceras jornadas de salud y VIH, en la que ahora tendremos la oportunidad de contar con experiencias de vida en primera persona de activistas visibles con VIH. Contamos con Naún a través de la retransmisión online. Él es coordinador del grupo de VIH de la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex y más a nivel estatal. Y aquí en la mesa redonda nos acompañan dos activistas muy importantes y a las que agradezco su participación desde Diversas y desde la Universidad de La Laguna. Por un lado tenemos a Belén Lamuedra, ella es activista visible que ha venido desde Lanzarote para acompañarnos en estas jornadas. Y por otro lado tenemos a Alfredo Pazmiño, coordinador de la oficina de Altijay, activista visible desde también hace muchos años. Con ellos tres vamos a tener la oportunidad de conocer en primera persona esta infección que nos ha acompañado a toda la población desde los años 80 y que hoy, gracias a los avances científicos y a los avances sociales, contamos con la posibilidad de escuchar sus historias. Comenzaremos con Naún, que está a través de la retransmisión online, quien nos hablará sobre su experiencia y las diferentes situaciones que ha vivido a lo largo de su vida en relación a la infección. Gracias. Hola, buenos días a todas y a todos y a todes. Primero dar las gracias a Diversas por poder participar en esta ponencia. Comentar como detalle que, bueno, desde la Federación Estatal, pues siempre en este caso desde el grupo de VIH, reivindicamos los derechos principalmente de las personas que vivimos con VIH, que es una de las líneas principales de nuestra línea política. Algo que, un poco hablando de vivencias, si empezamos a hablar de la realidad de las personas con VIH, tenemos que tener en cuenta que hay una gran variedad y diversidad. Estamos dependiendo de cuando haya sido tu diagnóstico, pues a lo largo de la historia pues se plantean diferentes realidades. No es lo mismo una persona que quedó diagnosticada en los 80 que en los 90, que en principio que en los 2000 o 2010 o 2020. Las situaciones han sido muy diferentes y como siempre cada caso es una realidad, es un mundo totalmente diferente. En mi caso, como persona visible, soy una persona diagnosticada hace más de 10 años ya. Y la realidad de los tratamientos es que a día de hoy la forma de vivirlo en materia médica es que se vive perfectamente, sin ningún problema, sin ningún hándicap. Cuando empezamos a hablar de situaciones, de problemas, o qué es lo que ha condicionado el VIH en mi vida, cuando hablo en primera persona, empezamos a hablar de los estigmas sociales, que esto suele ser el gran escollo que siempre tenemos las personas con VIH a la hora de visibilizarnos. Esta es una realidad que siempre reivindicamos, no solo desde la Federación Estatal, también desde otras entidades y asociaciones a las que pertenezco, que la realidad de las personas que vivimos con VIH puede ser, más que un problema médico, un problema psicosocial o un problema social, que es lo más importante y relevante. Y es lo que ahora mismo exigimos es pues siempre ese cuidado de las personas con VIH, de todo el espectro de las personas con VIH, las LGTB y las no LGTB. Tener ese cuidado y ese respeto, porque hay muchísimos matices que todavía no se respetan, tanto en comunidades autónomas como a nivel estatal. Por ejemplo, algo tan sencillo como los seguros de vida. Todavía hay seguros de vida que por el hecho de tener VIH directamente pues no te asegura. Esto es un problema, aunque ya está metido en las agendas nacionales, que esto no debería ser así, pero realmente todavía hay muchísimas compañías que por el hecho de tener VIH ya no te aseguran. Esto genera un verdadero problema, porque por ejemplo a la hora de coger un préstamo, una hipoteca, siempre necesitas pues este seguro de vida que te obligan
los procedimientos bancarios, y al no darte el seguro de vida automáticamente, pues ya no puedes acceder a ese crédito, esa hipoteca o esa circunstancia, ese crédito bancario que te da unos cambios en tu vida personal, ¿vale? A lo mejor que te puede dar para acceder a una vivienda. Pues cosas como estas, realmente hay muchísimas pequeños matices, muchísimos pequeños datos que van siendo, que nos van condicionando y nos van marcando por el simple hecho de tener VIH, ¿vale? Que es algo pues muy sencillo, es algo muy pequeño y es una infección que a día de hoy está, una característica que a día de hoy está perfectamente controlada. La transmisión del virus, y a día de hoy todas las personas que somos indetectables e intransmisibles por nuestro tratamiento vivimos totalmente, vaya, no nos condicionan absolutamente nada en nuestro día a día. Simplemente tomar nuestra medicación y ya está. Entonces, esto es algo que queremos ir visualizando, pero que lo iremos viendo ahora a lo largo de la charla y de la ponencia. Gracias, Manu, por esta primera exposición de tu experiencia de vida. Pasamos ahora al turno de Belén La Muedra. ¿Se oye bien? Sí. De Belén La Muedra, que la tenemos aquí de forma presencial, quien nos trasladará y nos contará su experiencia de vida en relación al VIH. Hola, buenos días. Primero agradeceros tanto a la universidad como a los que habéis venido y desde luego a Diversas el que me hayáis invitado a participar en esta jornada. Bueno, me llamo Belén, tengo 59 años, nací en Zaragoza, pero desde los 17 llegué a las Islas Canarias, a Lanzarote. Mi VIH forma parte, digamos, del contexto de los 80. Yo se me diagnosticó a la edad más o menos de 20 años y bueno, la esperanza de vida que me dieron fue de 2 años, el médico. Entonces, al principio, bueno, hay que textualizar la época que vivíamos en la que el consumo de drogas y la libertad sexual en todos los aspectos pues era lo que caracterizaba nuestra vida. Esta combinación sin información y sin prevención pues nos llevó a que apareciera la enfermedad del VIH y todos nos contagiáramos. ¿Qué significaba el contagio en aquel momento? Pues era sentencia de muerte. Sentencia de muerte, pero hay aparte de aislamiento y de no integración en ninguno de los aspectos de tu vida, ni personal, ni laboral, ni nada. Yo me gustaría recalcar que desde luego a nivel sanitario ha cambiado muchísimo todo, tanto el trato que recibimos por parte de médicos y profesionales como por los tratamientos indudablemente que hay actualmente. Yo vengo de la triste época en la que, bueno, el 90% en 4 o 5 años murieron todos mis amigos y compañeros. Yo también cogí una neumonía que había típica de nosotros que nos llevaba, estuve ingresada, estuve en coma y bueno, la vida me dejó permanecer y por eso ahora estoy aquí y quiero desde luego con mi testimonio poder participar en que el proceso de integración y de sobre todo rechazo de la sociedad pues quede atrás. A nivel, ¿qué significaba también? Pues que a nivel laboral, no tenías un proyecto de vida ni lo ibas a tener porque tú ibas a morirte. ¿Qué nos aconsejaron? Pues que nos quedáramos solo relacionándonos entre nosotros, que hiciéramos un gueto en el que siguiéramos reinfectándonos continuamente y por lo tanto llevarnos a una muerte muy como fue en 4 o 5 años. Todo eso, pues claro, ha marcado toda mi vida, indudablemente. No se podía hablar, yo sentía además que era culpable, que lo merecía y que por eso pues era un cero y algo en la sociedad que tenía que desaparecer. Bueno, eso por esa parte.
ya también vamos a mirar otros aspectos más positivos, que es como ahora, ¿no? Ya hay mucho más conocimiento, pero como ha dicho Nahum, se sigue marcando mucho el estigma de la integración. Creemos que con la visibilidad es con lo que puedo aportar a compartir mi experiencia, ya que se conozcan las circunstancias y cómo es actualmente, después de 40 años, el vivir con esta enfermedad. De hecho, yo sí que padezco la enfermedad del VIH, pero actualmente casi todo el mundo es una infección más que son positivos, en el que con un tratamiento no llegan ni a desarrollar la enfermedad y por lo tanto además suele ser carga indetectable, intransferible. Y bueno, más o menos esto os quería transmitir. Luego que se ha quedado mucha gente en el camino, que ha sido muy duro. Éramos rechazados hasta por los médicos y entonces eso nos ha llevado a un aislamiento y a un rechazo de nosotros mismos. Al tener que estar ocultando toda tu vida esa marca negativa que te ha puesto la sociedad, pues no te ha permitido el quererte y el poder seguir luchando para seguir vivo. Nada, luego quiero recalcar que creo que donde tenemos que seguir avanzando como sociedad es naturalmente en la divulgación, la información, la protección y desde luego a esa visibilidad que es igualdad a dignidad. Muchas gracias, Belén, por esta experiencia de vida que has compartido con nosotras. Es el turno ahora del compañero Alfredo. Buenos días a todos, a todas y a todos. Muchas gracias una vez más en este espacio y con una actividad de las compañeras de Diversas. Yo vengo de Fuerteventura, yo casi ya que vivo en un avión, en un Binter, que también desde aquí mando saludos a la compañía nacional canaria que nos une entre las islas y que estamos a veces allí y en el mismo día aquí. Pues esto es como un anuncio publicitario. Mañana estamos Belén y yo en las actividades de Fuerteventura para las personas que nos están viendo en directo y que quieran conocer a Belén. Yo conocí a Belén de muchas de estas personas hace poquito en el Pride Positivo. Belén y yo representamos a Altijay Fuerteventura en el Pride Positivo, en el primer orgullo, la primera acción organizada por los colectivos LGBTI y de personas VIH positivas de visibilidad muy grande. Han tenido que pasar 40 años. Estábamos nosotros en Madrid tomándonos una copa, porque nosotros también podemos tomarnos una copa aún siendo personas positivas. Podemos hacer muchas cosas siendo personas positivas, mucho más de las que antes de que nos dieran el diagnóstico nos podríamos imaginar. Y en ese momento, Belén tiene tantos años con el virus como años de vida tengo yo. Yo he cumplido hace poco, en mayo pasado, 40 años y de los cuales 11 vivo con el VIH. Pero para contarles un poco esta experiencia, ¿no?, en primera persona, sin que sea una cuestión de penas, yo he ido descubriendo cosas del VIH y me he ido reconociendo estas cuestiones a lo largo del camino. Hace poco, y justo en el Pride Positivo, recordé, que yo no sé por qué me había olvidado, que yo tenía a 2 personas que tenían VIH en mi familia. Y yo, cuando tocó el diagnóstico, pues ni siquiera me las había planteado, ni siquiera había recordado a ellas. Una de ellas murió, yo creo que muy prontito desde que pilló el VIH, y la otra, y era el más, digamos, el chico bisexual más formal que había pillado el VIH, y luego tenía un tío que era una comparsa, y mi tío que era una comparsa, y todavía está vivo, con los retrovirales y todo lo demás, un tío mucho, mucho, mucho mayor que yo, casi a la edad de mi madre, y de cierta manera me di cuenta de que en mi vida siempre había estado presente el VIH. Otra cosa es que yo ni siquiera me di cuenta de ello. Lo conocía como lo conocemos todos, ¿no?, a partir de los folletos, de las conferencias, de lo que te cuentan, de lo que te informas, pero generalmente no llegamos quizá a comprendernos o a entendernos como persona vulnerable ante el VIH.
sabemos que no hay ni una práctica, no hay ningún grupo de riesgo en concreto, sino que hay prácticas de riesgo, hay momentos coyunturales, hay momentos así como los momentos también en el que compramos la lotería y hay alguna posibilidad de que nos toque, pues igual. En el VIH yo lo relacionaría así, con esa metáfora, ¿no? A veces te toca el gordo de Navidad y a veces te toca el VIH. Depende de los números de papeletas que te compres. Y así se llega a ser una persona con VIH. En mi caso, y cada vez que me preguntan, yo soy bastante anómalo dentro de esta cuestión. Creo que cuando nosotros tenemos en la cabeza la noticia del VIH, lo primero que se te viene a la mente es que se te cae el mundo, que vas a llorar, que tu vida va a transformarse por completo y que definitivamente no vas a ser la misma persona. Yo, como si fuera un checklist, empecé a tener eso en mi cabeza y cuando fui a por el positivo al Centro de Salud Sandoval, porque en esa época, aunque existía aquí el dermatológico de la calle San Sebastián, que se cerró, que ya no existe en la sanidad pública canaria, yo creo que muchas personas allí nos hacíamos las pruebas, estábamos muy al día de toda esta situación, pero se cerró. Y el diagnóstico mío me lo dieron en el Centro de Salud Sandoval en Madrid, porque estaba puntualmente en ese momento. Y cuando fui, yo esperaba que me doliera, esperaba llorar. Entonces iba como haciendo una lista, ¿no? Bueno, pues ahora seguro que me van a decir que soy positivo y seguro que me voy a poner a llorar. Y cuando me lo dijeron, pues yo digo, bueno, pues sí, soy positivo. Intentaba llorar, pues no lloraba. Yo decía, bueno, pues ahora seguro que no voy a poder trabajar. Me senté en el ordenador, puse al VIH como que en una bolsita, la amarré y digo, bueno, ya después te veo que ahora tengo que hacer una formulación. Y me puse a formular. Y luego decía yo, seguramente cuando se lo cuente a alguno de mis amigos, me mirará raro. Tampoco se los conté muy rápido, sino poco a poco. Y me dijeron, pues sí, a mí me ha salido un granito en la espalda, ¿sabes? Quiero decir, a veces y generalmente los fantasmas y los miedos aparecen más por todo eso que hemos visto en el mundo y generalmente las cosas son más positivas de las que pensamos, como norma general. A veces sí que son duras, ¿no? Pero el primer gran consejo que dejo en esta mesa, a la que agradezco que nos puedan invitar aquí, es eso, que a veces la mente humana se encarga como de sabotearnos. Tenemos que ayudarnos a nosotros mismos a entendernos como yo siempre digo, viendo el vaso medio lleno. Para ver el vaso medio vacío ya tenemos a todo el mundo que nos lo dice. No nos queda de otra. Eso es lo primero. Lo segundo, enfrentarme ya a una visibilidad pública. Esa ya es otra historia. Estábamos hablando hace un minuto aquí con Anthony y Belén de que conocemos a muchas personas con VIH. Conocemos a muchas personas que participan en pequeños grupos de personas con VIH, pero tenemos casi 0 personas que se quieran sentar delante de una mesa con personas delante, con un streaming, porque aún en nuestros días nos sentimos evaluadas. Lo que decía Belén, reconocer que en los 80 la principal vía de transmisión era la promiscuidad como algo negativo. Yo no lo veo tanto como algo negativo, pero en los 80 era muy negativo. El abuso de las drogas, ahora todavía sigue siendo negativa esa visión. Y los excesos, ¿no? Entonces, si tenías VIH, habías cometido cualquiera de esos 3 pecados que nuestra sociedad actual pues condena. Entonces, salir y reconocer y decir yo soy, te implica ponerte todas esas camisas y esos pesos que están en nuestras espaldas y que nos hacen la diana perfecta para cualquier ataque. Que si no rindes laboralmente, es que eres VIH positivo. Que si vas a ir al dentista, pues vete al final porque lo mismo vas a infectar a la gente. Que si vas a trabajar en cocina, no, mejor no, por si te puedes cortar. Vamos a ver, si me puedo cortar, voy a tener el mismo riesgo de que yo me infecte por algún germen que pueda haber en la cocina a que se puede infectar cualquier persona. Las personas con VIH actualmente y a día de hoy somos personas indetectables e intransmisibles. Y eso tenemos que repetirlo en todos los momentos. Hay todavía personas, y ya les digo, mi historia no es yo até el VIH en una bolsita y cuando yo decidí, la abrí, y que fue en el 2018, y fue mi primera entrevista
en el público que me hizo Fernando Olmeda, una entrevista en profundidad, donde empecé a contar no solo por mí y las personas que me conocían, sino sobre todo para que otras personas puedan ver, puedan poner rostros y puedan entender que de esto no hay que tener vergüenza. Ahora mismo nosotros hemos pasado el fin de semana pasado el Pride y yo creo que ese es el mensaje. Hay que estar orgullosos y en el caso de Belén, a quien pido ahora mismo un fuerte aplauso, de estar viva. Gracias. Hay que estar orgullosos de las personas supervivientes porque de ellas y de ellos se han experimentado muchísimo. Yo recuerdo la primera pastilla que me tocó a mí en el año 2010. En el año 2010, la primera pastilla que me tocó tomar a mí era la tripla. Y la tripla ha vuelto loca a muchísimas personas en el mundo, porque todas las pastillas tienen un altísimo nivel de toxicidad. Y claro, no vamos a condenar a la ciencia va avanzando con lo que va encontrando y va mejorando a partir del ensayo y error. Pero los ensayos, estamos vivos y los errores son todos los que se nos van muriendo a lo largo de todos esos ensayos y errores. De la tripla pasamos a Eviplera, de Eviplera yo pasé a Sustiva, de Sustiva yo pasé a Victarvic. Y ahora la siguiente, que tengo la analítica la próxima semana y la consulta en enero, es posible que me recomienden la inyección de los 3 meses. Y así vamos mejorando. Pero las personas supervivientes han sido todos esos conejillos de India con los cuales han ido experimentándose. Los tratamientos, las pastillas, lo que están en la farmacéutica, lo que podemos decir cuánto dinero vamos a invertir en la mejora de la ciencia para que ayude a salvar la vida de las personas. Pero ¿qué pasa con todo eso de lo social? A nosotros nos dan una pastilla, nosotros no la tomamos, ¿cierto, Belén? Cierto. Religiosamente, y estamos cubiertos, sanos, muy bien. Pero ¿quién le da la pastilla a aquellas personas que nos ponen el dedo acusador? ¿Quién le da la pastilla a los medios de comunicación que ponen titulares horrorosos? ¿Quién da la pastilla a aquellas personas que consideran que estamos por debajo, que somos peligrosos? Esa pastilla no se la da a nadie. Esa pastilla se la da el tejido asociativo, el tercer sector, las campañas, la formación y la sensibilización. Eso es de lo que venimos a hablar cada 1 de diciembre. Y yo voy a hacer un collage en mi casa de todas las entrevistas y todas las veces que los 1 de diciembre participo en muchos sitios. Y después del 1 de diciembre no hay nada más. No hay nada más. Ya. Yo vamos a tratar, Belén, de estar de pesados en los medios de comunicación, en la radio, hablando de, qué sé yo, del cáncer, cómo afecta el cáncer por el Día del Cáncer a las personas que también tenemos VIH. Por ejemplo. Cómo afecta el Día de la Salud Mental a las personas que tenemos VIH. Porque el VIH es una cuestión transversal. Al igual que hemos entendido por fin en nuestra sociedad que el tema de las mujeres no solamente es un día determinado, sino es una cuestión que atraviesa todos los días de nuestra vida. Existimos personas VIH positivas, visibles, pero existen muchísimas personas, como me he encontrado en el caso de gente que uno conoce por la vida. Conocí el caso de una persona que me decía que él guardaba la medicación detrás de una gaveta que había hecho como una cajuelita para poner allí las pastillas. Y él todos los días cerraba la puerta de su habitación, sacaba la gaveta, sacaba la pastilla, se la metía en el bolsillo, se iba y se la tomaba. Así lo hacía todos los días. Y otra persona que con 17 años fue VIH positiva y se negó a tomar la medicación por miedo a que su familia lo viera. Esas son las historias que no se cuentan, son las historias que no están aquí, que quizá necesitamos a otras personas que las cuenten y necesitamos sobre todo estar aquí para que esas personas nos oigan. A mí me encanta cuando me dicen o me mandan un pantallazo o me dicen, mira, que te he visto en la tele y has estado hablando una vez más del VIH. Digo, pues mira, estaría bien que no sea ni solamente yo el que hable del VIH y que no solamente lo hablemos en este momento, que podamos hablarlo y sobre todo ya ni siquiera que no sea noticia, que podamos entender que las personas con VIH somos con las personas que son rubias o morenas, que algunas personas que tenemos VIH y otras que no, simple y llanamente.
El mensaje quizá, Anthony, con el que me gustaría cerrar es no descuidarnos de las personas mayores, las supervivientes con VIH. Belén tiene la fuerza y el coraje de poder estar aquí y poner cara. Pero Belén ha sido víctima de una publicidad con metralleta. La publicidad del VIH en los 80 era o te cuidas o te mueres. Si no te cuidas, te mueres. Y el VIH igual a muerte. Y generalmente las personas con VIH de los 80 ya no tienen internalizado el concepto de indetectable e intransmisible. Simplemente están completa y absolutamente plastificadas, porque entienden, y ya se les dijeron igualmente cuando adquirieron la infección, de que no pueden relacionarse de manera real con otras, sino que siempre serán un peligro y tendrán que cuidar para que las otras personas no adquieran la infección. Eso lo tienen grabado dentro de la piel y yo creo que deberíamos de atender. Hay tantas atenciones que hay que hacer a las personas mayores, pero sin descuidar esta en particular de las personas mayores que viven con VIH. Gracias, Alfredo, por esta experiencia que nos has compartido. Quería aprovechar este momento para, si alguna persona presente en el público o que nos está viendo en las redes sociales quiere aprovechar para hacer alguna pregunta a las personas ponentes, este es el momento. Tenemos una pregunta por aquí. Hola, es más que una pregunta, quizás un comentario. Yo no suelo coger el micrófono para hacer comentarios, sino para hacer preguntas cuando estoy en una sala. Pero es que Belén me ha hecho recordar muchas cosas. Yo era alumna de último año de enfermería. Cuando nos ingresa en el Hospital de la Candelaria, lo que yo considero, o eso nos dijeron, el primer caso de VIH en Tenerife. Me has hecho recordar, Belén, aquellos momentos con una fuerza muy difícil de recordar ahora que sigo siendo enfermera y que sigo trabajando en los mismos sitios. Aquello era otro momento. Uf. Y es muy difícil, afortunadamente, que los chiquitos jóvenes, y hablo de jóvenes de 40 para abajo, incluso de 45 para abajo, puedan entender lo que significó aquello. No sabíamos nada, no sabíamos qué hacer, encima... todo el mundo tenía claro que el SIDA, que era lo que había, no se hablaba de VIH, porque nosotros ya veíamos a las personas enfermas y en fase activa. Parecía que aquello era una enfermedad de homosexuales varones. Y de repente nos ingresa una chiquita, buenísima, joven y de una familia bien, de una zona de la isla que no voy a mencionar. Por tanto, se rompió todo aquel estereotipo. Y no sabíamos qué hacer, no sabíamos qué hacer. Aquello formó parte de la historia de aquel momento y los que pudimos atender a aquella chica, a mí no me dejaban acercarme mucho porque era estudiante, pero recuerdo a aquellos médicos, a aquellas enfermeras entrando, ayudándola a hablar con ella, a peinarla, bueno, aparte de los cuidados que podíamos darles, que era poco, porque es que no teníamos nada más que mucho miedo. Sí. Afortunadamente aquella niña no salió adelante, no es una Belén, forma parte de aquel grupo de personas que no pudo contarlo, y lo que sí, perdonen que haya cogido el micro para contar una experiencia y no una pregunta, pero es como vivirlo desde el otro lado. Claro. Y sentir que estábamos muy cerca de aquellas personas, que ahora es, y me disculpan los nuevos VIH, ahora es mucho más fácil. Mucho. Aquello había que vivirlo. Sí. Y todo el mundo lo señalaba. Y mi madre cuando llegaba a casa me preguntaba si se me había ocurrido entrar en la habitación porque tenía miedo por mí, por mi hermana, por todos. Sí. Fue un horror, Belén, eres una campeona, campeona. Y los sanitarios quisimos ayudar, pero no sabíamos qué hacer. Exacto. No teníamos nada. Nadie sabía. Eso les poníamos tratamiento totalmente sintomático para que estuvieran un poquito mejor, pero se nos iba de las manos. Sí. Después tuvimos los bebés que nacían de las cesáreas de las madres VIH, los accesos cerebrales por hongos que circulaban en el ambiente y que ustedes tenían la desgracia de padecerlo. Kaposi. Aquella niña nos ingresó con un Kaposi. Terminamos hasta con una monja, y el día que ella nos ingresó la monja ya sí se terminaron de caer
Y esto, Y esto. y esto ahora aquí, ¿cómo lo manejamos? Estoy Ah. hablando del año 87, 88. La mayor parte de las personas no estaban y no saben lo que fue aquello. No Sí. lo saben. O sea, Belén, eres una campeona, de verdad. Mucho. Mi reconocimiento, tus compañeros también, pero son de otra generación. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, de verdad. Gracias a la persona que acaba de comentar esto, porque lo comentaba aquí en Petit Comité con Alfredo y Belén, la realidad de los hombres con VIH es muy visible en la medida en la que cada persona quiera contar su experiencia, pero desgraciadamente la visibilidad de mujeres es muy complicada. Y creo que el reconocimiento de poder tener la oportunidad hoy de escuchar una historia de una mujer superviviente, creo que no lo paga ni la mejor noche o el mejor viaje que podamos permitirnos cada una de las personas, o bien que estemos aquí o bien que están escuchándonos. Y en este sentido, gracias, Belén, por el esfuerzo que sé que a nivel personal te supuso venir desde tu casa aquí a Tenerife hoy para contar tu experiencia. Nada, yo, como he dicho antes, estoy encantada de poder participar y sí, esa época fue terrible. Por ejemplo, yo, la primera mujer que creo que en Canarias que dio a luz que era VIH, una amiga mía en Lanzarote, pues por ejemplo eso salió en el Canarias 7 en primera página, estaba totalmente aislada, todo con todos gorros verdes, zapatos verdes y claro, eso era la realidad que nos envolvía y la sentencia de muerte y como he dicho, de contagio y de ser pues eso, un cero en la sociedad. Porque aparte, pues incluso al principio pensábamos un poco que era, hasta que empezaron a salir las enfermedades oportunistas, que era un poco como una invención del gobierno y de la iglesia, porque solo era para prostitución, mundo gay, ¿no? Toxicómanos, pues claro, decíamos, esto... Pero claro, luego empiezan a llegar todas esas enfermedades tan terribles y además tan demoledoras, ¿no? Porque el deterioro fue rapidísimo y claro, no estábamos nadie preparado para eso, ni siquiera el cuerpo médico exactamente. Gracias. ¿Alguna otra persona que quiera formular alguna pregunta, tanto streaming como aquí? Yo sí que quisiera aprovechar esta oportunidad para trasladar dos preguntas que sí que creo que es importante que remarquemos hoy. La primera es para todas aquellas personas que nos están viendo y que son asistentes a estas jornadas, nos gustaría trasladar y que alguna de las personas ponentes pudiera explicar qué significa eso de indetectable igual a intransmisible, porque creo que es una herramienta muy potente para luchar contra el estigma. Y la otra pregunta que les quería lanzar a las personas ponentes es los mensajes o los consejos, si pudiéramos darlos, para todas aquellas personas que nos puedan estar viendo o que estén aquí como profesionales, que le puedan dar a una persona con un diagnóstico reciente y que puedan vivir de forma positiva su sexualidad y su vida en general. Pues indetectable intransmisible es un salvavidas tremendo y gigante conceptual que necesitamos ponerlo en todas las camisetas que tengamos en nuestra casa, ¿sabes? Como si tenemos un sello. Y que la gente lo tenga en la cabeza. En su momento, cuando a mí me tocó la lotería, no existía esta palabra. Recuerdo cuando se empezó a hablar de ello y la diferencia que tenía con mi diagnóstico en silencio y otros diagnósticos después del indetectable e intransmisible desde la comunicación. Eso marca mucho la calidad de vida de las personas. Yo creo que el indetectable e intransmisible tenemos que repetirlo muchas veces. Una persona con VIH con carga viral indetectable está científicamente demostrada que no transmite el virus. Eso tiene que quedarse muy, muy claro. Y bueno, a las personas que se les diagnostica actualmente el VIH, pues lo primero decirles que no tengan miedo, que no se acobarden, porque esto es una infección más actualmente. Está súper controlada, los médicos y todo
en todo el cuerpo de enfermería, etcétera, saben perfectamente tratar con nosotros. Cada 3 meses se nos hace un control para poder llevarnos y desde luego, o sea, tu vida sigue exactamente igual. Ya como además ha dicho Alfredo, al estar bajo tratamiento y no desarrollar ni siquiera la enfermedad, está la carga indetectable y el intransferible, por lo tanto tu vida no tiene por qué cambiar. Sé valiente, habla con los tuyos, siempre habrá gente que te quiera y que te apoye y lucha por ser visible y porque todo esto se llegue a normalizar. Pues si no hay más preguntas en las personas asistentes o en la retransmisión online, creo que con este mensaje que acaba de transmitir Belén podemos concluir esta ponencia de la que nos quedamos con un mensaje de positividad ante el estigma que viven muchas personas con VIH y ante la situación que nos encontramos diariamente de falta de información. Continuaremos después del descanso con la ponencia de atención sanitaria transinclusiva y muchas gracias de nuevo tanto a las personas ponentes, Naún, Belén, Alfredo, como a las que nos están viendo o han venido a la formación de forma presencial. Muchas gracias. Gracias.